con 25 años, por cierto, trabajando en el Parlamento Nacional. ¿Qué está pasando? Nos quejamos de un congresista, debe tener la capacidad intelectual, pero también ciertas condiciones humanas, responsabilidad, puntualidad. ¿Por qué tenemos que estar reportando de congresistas que, en el lenguaje coloquial, se tiran la pera? Bien, muy bien, buena analogía, Pati, gracias por la invitación. Bienvenido. En principio, en el Congreso se propicia la inasistencia. Y me dirán ustedes por qué, si el reglamento dice que los parlamentarios están obligados a asistir al Pleno. Pero yo digo que el Congreso propicia la inasistencia porque los días de plenario, el día jueves, se reúnen en paralelo comisiones, grupos de trabajo, exposiciones fotográficas. Yo he traído, por ejemplo, una agenda del Pleno del pasado 9 de octubre. Como para comparar. Como para comparar. Este día de plenario han existido 10 sesiones entre comisiones y grupos de trabajo, en paralelo. Entonces la cámara de televisión poncha el hemiciclo y dice los asientos están vacíos. Claro, porque las comisiones están trabajando y el congresista tiene una oreja en la comisión y la otra oreja en el parlante para escuchar la sesión del Pleno. Para escuchar la alarma, porque cuando tocan la alarma de asistencia, corren veo que tienes experiencia en ser cronista parlamentaria y tú habrás notado que se toca un timbre antes de cada votación. ¿Por qué? Porque antes de cada votación se pasa lista. Entonces suena el timbre y el parlamentario empieza a correr cual maratonista al plenario para con las justas alcanzar el botoncito de pasar la lista. Y se va. Y poder votar y retirarse nuevamente. Entonces, lo que tiene que hacer, sugiero yo, en el Congreso y la presidenta Solórzano, es que los días de plenario no funcionen las comisiones, porque genera el ausentismo. Y reglamentariamente el congresista tiene la potestad de que mientras esté trabajando en otro lugar, como que lo hace, presenta un documento llamado licencia, que es para justificar oficialmente su inasistencia en ese momento de la sesión del Congreso. Antes de que se me vaya y antes de ir a otro punto, pero eso también suena hasta, no sé, antiético, ¿no? ¿Cómo voy a ir corriendo a votar por un proyecto donde ni siquiera he participado del debate, posiblemente no sé el sustento de qué estoy hablando, pero por un simple hecho de cumplir, marco? Efectivamente, esa justificación comillada de la llamada licencia es la que obliga a estas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Dice que en el momento que el Pleno del Congreso funciona, no se reúnen las comisiones, excepto las que el Pleno autoriza. Pero resulta que la excepción se ha convertido en regla. Y todos los días jueves que hay plenarios, las comisiones ordinarias funcionan, existen muestras fotográficas, existen ferias alrededor del Parlamento, lo que genera una inasistencia visual inclusive del parlamentario a su trabajo. No como en este precioso set, donde la transparencia transmite a los televidentes que están trabajando detrás tuyo. En el Congreso no pasa eso. Lo que la Cámara poncha es ausentismo. Ahora, hay otro detalle. Como mencionábamos, ¿no? En el colegio nos toman lista al inicio. En la universidad, a veces cuando ingresamos y a la salida. En el Congreso, cada votación, ¿qué significa? Cada votación es una asistencia diferente. Es una pasada de lista. Entonces, por ejemplo, en este periodo que se ha analizado, en lo que va de esta legislatura, de agosto a la fecha, en el Congreso han habido 57 votaciones, 57 pasadas de lista. O sea, para ponerlos claros, si un día se debaten 4 proyectos y hay que someter a 4 votaciones, se toman como 4 asistencias al congresista. 4 asistencias más la asistencia de inicio de la sesión. 5 asistencias. Por eso que hay parlamentarios que dicen, no, pero yo estuve, yo fui. Entonces, ¿qué pasa? Claro, han ido a votar, pero no han votado en todas. Y en las que no votaron, no presentaron la licencia. Por eso que se considera como ausencia a esa votación. Y la ausencia, también de acuerdo al reglamento, está sujeta a un descuento de las remuneraciones. Descuento que no se publica. Por cierto, entonces si no se publica no se sabe si se hace efectivo. Claro, lo que no se conoce no existe, ¿no? Entonces, llegar a la transparencia, el Congreso puede hacer algunas pequeñísimas reformas. Primero, que las comisiones no funcionen en paralelo al Pleno. Segundo, publicar los descuentos, para que el parlamentario también transmita al ciudadano de a pie, el trabajador,
de que él también es un trabajador y es un mortal y está sujeto a los descuentos de tardanza como cualquiera de nosotros Y es en que nuestro claro, centro laboral. si yo falto aquí un día me descuentan el día completo. Completo, El ¿no es congresista cierto? tiene otros beneficios. Tienen otro ¿Cuánto tipo. le descuentan si falta un día? Entre el 20% y el 30%, dependiendo de los lugares donde él está trabajando. Puede ser el pleno, comisión, consejo directivo. Si no justifica. Si no justifica, se le descuenta. Y si Todo el justifica, día. no, solamente el porcentaje que corresponde a esa inasistencia. Porque se entiende también que él puede seguir trabajando más tarde, porque el parlamentario, o el parlamento, como tú bien lo conoces, Hace dedicación. hace tiempo completo, Tiempo más completo. no dedicación exclusiva. ¿No? En fin, entonces, este tipo de cosas podría generar una mejor imagen del Congreso, llegar a la transparencia, de forma que las personas puedan percibir mejor lo que hace un parlamentario. Nada más, o mejor dicho, simplemente la sanción en este caso es un descuento en sus haberes. Es un descuento en los saberes, nada más. Esa es la penalidad que el parlamentario tiene que pagar por no asistir a trabajar en algunas circunstancias. Hay otros hechos también bochornosos que tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, en el tema del control político, está bien, se plantea una interpelación, perfecto, esta interpelación dura todo el día y simplemente se tiene que suspender, como en el caso del ministro Mayorga, porque no teníamos quórum. Claro, porque los órganos que son distintos al plenario funcionan. Lo que tiene que hacer el Congreso es ordenar un poquito su trabajo. No por siempre sesionar se es más eficiente. En estas épocas que hay que transmitir por medio de los medios de comunicación lo que se hace, el Congreso ahí tiene una pata coja. El Congreso no comunica bien. Lo que comunica es ineficiencia, comunica inasistencias. Entonces, esa figura que tú acabas de hacer notar en la sesión de interpelación, donde el ausentismo de los congresistas impidieron el normal funcionamiento del Congreso, son las cosas que tiene que corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Señores, cuando el Pleno se viene al Pleno, las comisiones funcionarán en otro momento. ¿Tendría la presidenta del Congreso que estar saliendo a los medios, hacer una invocación a los congresistas para que no falten? Es lamentable, lamentable, porque nuestra presidenta en el Congreso debe usar los minutos que los medios de comunicación le dan para transmitir cosas nuevas que el Congreso va a hacer, más no para justificar. Es como si mi jefe saliera a decirme, oye ya, pues ven a hacer tu trabajo, no seas malita. Claro, ¿no? Imaginemos eso, es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Ella tiene que actuar con autoridad, no con autoritarismo, sí con autoridad. Y lo primero que tiene que hacer es reordenar el trabajo de las comisiones. Además, que hay demasiadas comisiones. Bueno, el tema de las comisiones, porque le estamos dando el beneficio de la duda a algunos parlamentarios que sí se van a hacer su trabajo, ¿no? Pero hay algunos sí faltones reales, que Claro, ni siquiera se aparecen. Claro, el primero en la lista, ¿no?, que están haciendo conocer como el señor Acuña. El señor Richard Acuña. Donde también él, al igual que otros congresistas, tiene actividades de carácter privado, ¿no? Entonces, ¿Eso es incompatible? No es incompatible porque el reglamento establece que el trabajo del parlamentario es a tiempo completo, más no a dedicación exclusiva. Es a tiempo completo en el horario del funcionamiento del Congreso. Pero Fuera educación de ese exclusiva horario, sí en órganos del Estado, ¿o no? Claro, hay funcionarios, o el parlamentario también es un funcionario, pero la norma que a él establece es cómo trabaja, le permite hacer otras cosas fuera del funcionamiento del Congreso. Entiendo que va a presentarse un proyecto de ley, un proyecto de reforma del reglamento para que los parlamentarios trabajen exclusivamente en el Congreso durante su periodo. Donde sí creo que no hay ni duda ni murmuraciones es en la semana de representación, ¿no? Todo el mundo desaparece, casi todos los congresistas. Lógicamente hay un dinero también de por medio que se les otorga mensualmente para que cumplan estas labores, sí, pero quizás ahí también habría que regular otras cosas. La intención de una semana de representación se supone que los miembros de una región deberían estar juntos, coordinar, parece que cada uno se despacha por su lado. Claro, ¿qué pasa? Yo en principio, Pati, yo estoy a favor de la semana de representación, porque creo que debe haber un momento en el cual el congresista vaya a su distrito electoral y esté en contacto con los ciudadanos de su distrito electoral, porque no siempre las personas del distrito electoral pueden venir a Lima. Para eso tú tienes razón, el parlamentario recibe un presupuesto, creo que son de 7.000 soles sujeto a impuesto a la renta. 7.900 para mensual. Correcto, para poder trasladarse. Pero ¿qué sucede? El problema es que tú nos dices, y lo dices bien, que no hay una coordinación entre los congresistas de la misma región para poder trabajar, porque cada uno va por lo suyo. Claro, eso pasa porque como pertenecen a un solo distrito electoral,
ellos se pelean los votos de ese distrito electoral. Entonces existe una competencia para ellos. Entonces, esta semana de representación, donde los parlamentarios van a sus regiones, está bien, pero la pregunta es, también deben hacerlo los parlamentarios de Lima, ¿no? Porque los de Lima no se trasladan. Entonces, deberían ellos también hacer un trabajo más eficiente y acucioso en cómo están trabajando con sus votantes en nuestra capital. ¿Cada congresista representa más o menos a cuántas personas? Mira, somos 30 millones de personas, la densidad es muy alta. Cada parlamentario representa de votantes más o menos a 250.000 personas. De manera que el sistema de representación congresal en el Perú tampoco está muy bien definido, ¿no? Hay que modificar estas cosas, por eso algunos hablan de una bicameralidad o incrementar el número de parlamentarios para que existan más representados por el Congreso y los ciudadanos. Yo creo que todas estas faltas de las que estamos hablando también contribuyen a esta percepción negativa que tenemos del Congreso como una de las instituciones más corruptas. Solamente el 12% de la población de un total de una encuesta cree en eficiencia del Congreso, o sea, prácticamente nadie. Claro, ¿por qué? Y no es porque no se trabaje, en el Parlamento se trabaja bastante, lo que pasa es que no se conoce el trabajo. Como alguien me decía, Pepe, cuando tú hagas algo, aprende a cacarear. La gallina cacarea su huevo. Por eso es que la gente y nosotros comemos huevos de gallina, porque es la única ave que cacarea lo que hace. Pero en el caso parlamentario, el parlamentario no cacarea bien. La gente no se entera lo que hace. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es modificar. ¿O será porque no lo hace? No, yo sí creo que lo haga, porque he trabajado tantos años ahí y realmente el trabajo supera fácilmente las 8 horas diarias. Lo que pasa es que no se sabe transmitir ese trabajo a la población. Existen diversas maneras de ofertar noticias, como lo hace bien el Canal 7. Tiene 7.3, tiene 7, tiene otro más, donde van ofertando al televidente una posibilidad y un abanico de programaciones. Correcto. El Congreso también tiene que saber ofertar, tiene que saber comunicar. Hay una preponderancia mucho de lo mediático también, ¿no? Claro. A veces el Congreso se convierte en una caja de resonancia donde todos los temas del domingo rebotan rápidamente. Claro, y rebota lo negativo, ¿no? Rebota lo lo escandaloso, ¿no? Como dicen, la noticia no es que el perro muerda a una persona, la noticia es que la persona muerda al perro, ¿correcto? Entonces, eso pasa en el Parlamento. Lo que tienen que saber es saber comunicar. Entonces, los medios de comunicación privados, sí, son muy importantes. Pero también el Congreso tiene que tener sus medios de comunicación propios para hacerlo. O quizás sus medios de difusión de productividad, ¿no? Algo tan básico. ¿Qué es lo que está haciendo tal congresista? Ahora, nos hemos abocado a los malos, pero también hay que decirlo, en este ranking de puntualidad destacan, por ejemplo, al congresista Luisa María Cuculiza, el congresista Tubino, ellos no tienen ninguna inasistencia. Ha dado a conocer solamente el hecho de algunos congresistas faltones, creo que son 7 u 8. Pero hay 122 o 120 que no dicen nada. Entonces también a veces los medios de comunicación ven la parte vacía del vaso, más no la parte llena. Pero de eso, ¿de quién tiene que encargarse? El propio Congreso de comunicar la parte llena. Hoy hubiera salido un comunicado del Congreso. Capacidad de reacción. Claro, inmediatamente. Cuando tú eres boxeadora o ves a los boxeadores, ¿qué hacen? Si no te respondes el puñete, inmediatamente caes en el piso. Entonces lo que tienes que tener son reflejos. Y es lo que le falta al Congreso. No hay que esquivarlo, sino simplemente asumirlo. No ser el Matrix, ¿no? Claro. Esquivar las balas. Sino salir y decir, lo de hoy día la presidenta hubiera salido perfecta si además del llamado a atención que ha hecho los legisladores, hubiera salido con un papel indicando... Ese es el ranking real. Señores, ¿no? esta es la realidad, este es el indicador. Solamente 10 personas, o 8 o 11 personas, pero el resto trabaja con puntualidad. Y aquí lo publico, y aquí lo digo, y aquí lo regalo. Y se acabó el problema. ¿Es posible medir el grado de productividad de cada congresista? Sí, se pueden establecer indicadores. Se pueden establecer indicadores de gestión y de trabajo. Una es la asistencia, otra es la presentación de proyectos, otros son las intervenciones, y así por el estilo. La mecánica, el trabajo parlamentario nos permite tener esos indicadores. A nosotros nos gusta que nos indiquen, que nos digan. El número es importante y el Congreso tiene números para llenar páginas de páginas. ¿Sabe, Pepe? Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, vemos frecuentemente esas comisiones de investigadoras, comisiones de fiscalización que no llegan a nada o se convierten en un show, o cuando vemos que, siendo el trabajo del congresista fiscalizar, investigar, simplemente se basan en el rebote periodístico para presentar un medio probatorio, nos quedan muchas dudas, ¿no? ¿Dónde está la labor de investigación? En este caso, la Comisión López Meneses, producto de una denuncia, entonces lo ideal del Congreso hubiera sido un ratito,
No podemos reaccionar con la emoción. Las peores reacciones son las emotivas. Por eso en mis discursos que hago en lugares públicos, yo digo lo siguiente: no se pueden tomar decisiones ni amando ni odiando. Nada de apasionamientos. Nada de apasionamientos, las cosas frías. Entonces, antes de crear una comisión, primero hay que evaluarlo con frialdad. Porque ese paso todos los lunes vamos a tener comisiones investigadoras, porque el domingo siempre hay una el domingo noticia. tú estás viendo los programas políticos, qué miedo, ahora que va a salir, entonces al día siguiente hay que reaccionar para poder, entonces vamos a otra metáfora. ¿El perro mueve la cola o la cola mueve al perro? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Y nos acostumbran a creer que las comisiones investigadoras son igual que la Fiscalía o el Poder Judicial. El congresista no fue electo para ser juez ni fiscal. El congresista fue electo para hacer función de representación legislativa y de control, pero otra cosa. Lo que tiene que hacer el parlamentario es encontrar indicios razonables de corrupción y derivarlo a la Fiscalía de la Nación. Pero el parlamentario quiere llegar pues hasta la China, quiere atravesar la tierra y llegar a la China. Él no fue electo para llegar hasta el fondo del asunto, él fue electo para encontrar presunciones de delito. Ya lo demás se encargará el Ministerio Público, ¿no? Exacto, porque ellos no son la justicia, es un órgano político. Y a diferencia de cuando nos acostumbramos a ver a la justicia con una venda en el ojo, porque debe ser ciega la justicia, ¿no? En el Parlamento no puede pasar eso, porque es un órgano político y cada quien saca lo mejor de sus investigaciones para generarse un mejor rédito político. Depende de determinar. Algunos dicen que bueno, que un congresista no tiene capacidad de gasto, si no, imagínense todo lo que veríamos en obras públicas. Antes lo tenía, la Constitución fue modificada para eso, por eso que la única iniciativa de gasto que el parlamentario puede tener es con la ley de presupuesto, en modificar pero algunos el nivel ha bajado ítems. Un poquito, ¿no? Entonces... Sí, pero hay que ser sincero. Sí, pero también muchos dicen que el Parlamento ha perdido legitimidad y presencia casualmente porque no puede transmitir ni llevar a sus regiones obras públicas, ¿no? Pero en fin, ese será producto de otro debate. De otro debate. Vamos a ver qué nuevo ranking nos sale en la otra legislatura, porque siempre estamos constantemente viendo el tema también de las faltas y, bueno, destacar lo positivo también. Muchas gracias. Muchas gracias a José Echevasco, ex oficial mayor del Congreso, comentando estas inasistencias y algunas faltas que siempre nos hacen llamarle la atención a los congresistas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.